Hola amigos y amigas, buenas noches. Hoy vengo a hablaros de una película que vi hace unos días y que se trata de uno de los títulos más míticos y legendarios de un género como es el western. Estamos hablando de la película Grupo Salvaje de Sam Peckinpah del año 1969, una película sobre la que posiblemente casi todo ya se haya dicho, se haya escrito, y sobre la que poco más que mi particular visión, mi personal visión, es lo que puedo y lo que quiero y lo que pretendo aportar. Ciertamente, Grupo Salvaje se trata de una propuesta muy interesante, muy estimulante y de una calidad en términos cinematográficos inmensa, ¿no? Es un western en el sentido más propio de lo que se puede considerar dentro de las convenciones del género, evidentemente. Estamos hablando de una película que se desarrolla en la frontera con México y en la que la trama básicamente se centra en la peripecia de un grupo de atracadores ya veteranos que pretende dar el golpe definitivo, ese que les retire ya de esa carrera de crímenes y esa carrera de fuera de la ley, y que luchando y batallando contra la consecución de ese objetivo se encuentra otro grupo de perseguidores, también ciertamente veteranos, aunque fundamentalmente encabezados por un líder, por una persona que es la que dirige el grupo y que es la que tiene el encargo de acabar con esta banda. Eh, son personas evidentemente curtidas en el desarrollo permanente y continuo de la violencia, una violencia que es su estado natural, una violencia que está presente en todos los momentos de la película, no solamente en las tres piezas, en las tres piezas básicas que se desarrollan en los puntos álgidos, el principio, en el centro de la trama y en el desenlace, que son escenas de mucha acción y además rodadas con una maestría y una pericia tremenda, sino que esa, como digo, esa violencia está presente y está continuamente palpable en todos los tramos de la película, en cada situación, en cada momento. Es una violencia muy básica, muy elemental y en la que el mensaje que se nos transmite es que la muerte, el morir o matar, son meros avatares sin mayor trascendencia y que forman parte del juego en el que están embarcados todos los personajes, que son unos personajes movidos en última instancia por lo que es uno de los motores básicos de la condición humana y que es el de la codicia. Es la codicia la que los empuja y es la codicia la que los lleva a unos a pretender, ya digo, dar ese golpe definitivo y a otros evitarlo precisamente para conseguir una contrapartida también económica. La película, pues ya digo, se desarrolla con un ritmo pausado, se desarrolla por otro lado en un entorno que no es el típico, el habitual de las películas más clásicas del oeste, ese que constituido por el imaginario de John Ford, el de Monument Valley, de las grandes praderas. Aquí estamos en un entorno que es el de la frontera mexicana, de hecho incluso hay algún momento en el que aparece algún pequeño episodio de la Revolución Villista, de la Revolución de Pancho Villa, y por tanto pues es un entorno y un contexto que quizás se nos hace poco natural dentro de lo que es el género del western, aunque ya había habido otras películas anteriores que se habían movido en localizaciones similares, pero aquí adquiere quizás un matiz de presencia mucho más fuerte, tanto por influencia en la trama como por su peso, por decirlo de alguna manera, ambiental y no solamente en situaciones de localización geográfica, sino también en cuanto a que esos personajes que pululan, aunque en muchos casos sean sin tener siquiera frase, ¿no? Como meros extras, pues dotan a la película de un punto, no sé si llamarlo de exotismo o de rareza que la hacen particularmente interesante. En suma, pues ya digo, Grupo Salvaje es eso, un western en el más puro sentido de la palabra, aunque desde luego un western que hay que situar sobre todo en su contexto de tiempo. Estamos hablando ya de finales de los años 60 y por tanto estamos hablando de un momento en el que el western más clásico, el más convencional, ha perdido ya su presencia señera en las carteleras, constituye ya un género en retroceso e incluso ya desde la perspectiva de esa especie de epígono que supone para el género el grupo de películas realizadas bajo la etiqueta del spaghetti western, incluso ya para esa consideración estamos ante una película que se sale un poco ya de ese margen, ¿no?, temporal, y que por lo tanto pues en ese aspecto cobra un sentido, eso que se suele decir de crepuscular, ¿no?, y que aquí también pues se ve reforzado
por el hecho de que los personajes principales, la práctica totalidad de los personajes, sean personajes que se mueven ya en un tramo de edad, en un perfil de edad, que también refuerza esa crepuscularidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con mención especial, evidentemente, para los grandes protagonistas, el Pike que comanda a ese grupo salvaje, a ese Wild Bunch, y que está encarnado por un majestuoso William Holden. Está contenidísimo y bueno, magistral en su interpretación áspera, seca, un poco por encima del bien y del mal. Su antagonista, un Robert Ryan, que también desarrolla un trabajo magnífico. Y después, a mí, por supuesto, me resulta totalmente cautivador el trabajo que hace ese pedazo de actor que es Ernst Borgnine, ¿no? Y que aquí pues encarna al secuaz, ¿no? Al mano derecha y ayudante máximo del jefe de la banda, y que lo hace con un personaje que tiene una caracterización, una mezcla, por un lado, de capacidad suprema de causar daño, como cualquier integrante de la banda, con una asimilación totalmente completa de la naturalización de la violencia, con, por otro lado, un talante de esa sonrisa permanentemente a caballo entre lo bobalicón y lo resabiado. En fin, es un personaje que realmente resulta fascinante y en el que, por supuesto, tiene muchísimo peso la capacidad de composición actoral que le da la persona que lo encarna, ya digo, Ernest Borgnine, que está genial. En definitiva, Grupo Salvaje es una de estas películas que, evidentemente, se diría desde la perspectiva del tópico, una de estas películas que hay que ver necesariamente. Evidentemente es una de las grandes obras, no solamente de su género, sino del cine de su época y del cine en general, y desde luego no hace falta ser un gran conocedor, bueno, yo de hecho tampoco lo sé, no hace falta ser un gran conocedor para darse cuenta de que la mano del director, la mano de Peckinpah, es una mano que sabe manejar perfectamente el trazado del relato en imágenes, y que aquí lo demuestra a lo largo de las más de 2 horas que dura la película, lo demuestra con solvencia más que sobrada. Y esto es todo lo que os quería contar sobre la película. Buena semana para todos y todas, y nos vemos en la próxima. Adiós.